Nadie entró en pánico cuando llegó el mensaje. Llegó envuelto en estática, rebotando. Apagó 100 satélites antes de que, finalmente se instaló en el espacio profundo de la Tierra. Sistema de monitoreo. Las palabras eran frías. Calculado y claro. Regresamos a terminar lo que empezó hace 6.000 años. La resistencia será aplastada. La declaración se extendió como un reguero de pólvora, parpadeando en cada pantalla, hablado en 100 lenguas por presentadores de noticias digitales, que apenas parpadeó. Sin embargo, la reacción desde la Tierra era extraño. No había gritos, no había caos, sin evacuaciones masivas, solo silencio, una especie de quietud consciente, porque la humanidad recordó, no en él, forma en que recuerdas la cena de ayer o el nombre de un amigo olvidado, pero en sus huesos, en los susurros transmitidos de generación en generación, a través de antiguos linajes, en ruinas antiguas, que nunca había sido explicado. Las historias siempre fueron descartadas como mitos. Criaturas del cielo, fuegos en el cielos, civilizaciones exterminadas sin causa, poblaciones enteras desaparecieron. De la noche a la mañana. Algunos decían que la Atlántida era real. Algunos decían que los sumerios se encontraron con dioses que no me quedé mucho tiempo. Pero lo que todos, en lo que estábamos de acuerdo ahora era en esto. Algo había pasado. Había venido antes y algo se había ido. Ahora estaba volviendo. Pero la humanidad ya no era lo que era. En aquel entonces, eran solo personas con lanzas y oraciones. Ahora eran monstruos en su por derecho propio. Los humanos se habían abierto camino a zarpazos. Hacia las estrellas, construyeron máquinas que podría reescribir el ADN, colonizar lunas y incursionó en la inteligencia artificial. Así que adelantó que la mayoría de los gobiernos tuvieron que prohibirlo. Algunos dijeron que la Tierra ya no existía. Hogar solo para humanos. Era el hogar de algo más. En el borde de Saturno. Órbita, en lo profundo de las sombras de la luna más grande, un objeto masivo. Brilló a la existencia. Era más largo que 3 portaaviones y más oscuro que el espacio mismo. No había sido construido. Había crecido. Su piel palpitaba como carne respirando. Dentro de esa nave estaba sentado el Consejo de Guerra Alienígena, conocido como el Ancianos. Sus rostros no se parecían en nada a humano, más piedra que piel, con ojos como hijos muertos. Y estaban enojados. 6.000 años, uno silbó en un gutural. Lenguaje traducido a través de implantes. Se suponía que iban a morir. Los dejamos. Roto. Otro anciano se encorvó y, cubierto de líquen alienígena, miró fijamente al pantalla que proyecta la Tierra. Nosotros subestimaron la infección. Ellos prosperaron. Construyeron ciudades a lo largo del huesos que dejamos atrás. El gran anciano levantó la mano. Se hizo el silencio. No volvemos a avisar. Esta vez los borramos. Presionó un control. La cuenta regresiva comenzó. La Tierra había 72 horas. En la Tierra, en una base montañosa. Tallado en los Andes, el comandante Torne se reclinó en su silla y se quedó mirando el mensaje extraterrestre una vez más. Tienes miedo, dijo alguien detrás de ella. Torne se giró. Era un anciano con bata de laboratorio. Barba gris, ojos todavía agudos. No. Asustada, dijo, simplemente molesta. Él sonrió con suficiencia. Entonces, ¿cuál es el plan? Se puso de pie y caminó hacia la pared de cristal, mirando sobre las filas base de avanzada. Armamento. Soldados nacidos y criados en zonas de guerra de baja gravedad. Drones de IA. Susurrando en el aire como fantasmas. Creen que somos de la misma especie.
quedándonos atrás. Ella dijo, no lo somos. No. Uno en la Tierra tenía miedo porque la Tierra no estaba esperando ser invadido. Estaba esperando la venganza. La base de la montaña. Tarareó con furia contenida. Pantallas. Parpadeó. Los datos se vertieron. Paneles de vidrio translúcido y el ruido sordo distante de rifles de pulso siendo cargado resonó a través del reforzado. Pasillos. El comandante Torne se movió por ellos. Todo con intensidad silenciosa, sus ojos no. Faltaba un solo detalle. La Tierra estaba movilizarse, pero no en pánico, en propósito. En el corazón de la base, un bóveda enterrada a medio kilómetro bajo tierra. La roca sólida empezó a abrirse con un silbido. Acceso a esta parte de la instalación. Se requiere más que espacio libre. Silencio obligatorio. Sin nombres, sin registros, sin cámaras. Dentro, la habitación estaba más fría que la montaña de afuera. No de temperatura, pero de lo que contenía. 2. Ya había figuras dentro, esperando. Uno era el científico de barba gris. Él. Otra mujer que parecía más joven que 20, sin embargo, sus ojos llevaban siglos. Ella. No parpadeó mucho, no respiró. Profundamente. Está despierto, dijo él. Científico. Torne asintió una vez. ¿Lo hace? ¿Recuerdas? No, dijo la joven. Respondió. Pero es un sueño. Violento. Sueña. Sabe que algo viene. Algo viejo. Un profundo zumbido mecánico. Pulsaban a través del suelo. No eran. Solo estaban preparando armas. Estaban despertando. Ellos. Mientras tanto, en órbita alrededor. Neptuno, un pequeño barco de reconocimiento a la deriva. Silenciosamente hacia el borde oscuro de la nave extraterrestre. Fue una misión suicida, pero el piloto no parecía preocupado. Él silbaba mientras guiaba el barco. Uno, mano en el palo, la otra volteando. A través de antiguas pistas de jazz almacenadas en un disco sucio. Sin copia de seguridad, sin IA, sin fallos. Cajas fuertes. No las necesitaba. El hombre. No se conocía el nombre. La gente simplemente llamaba. El Stitch, parte leyenda, parte lunático. Había servido en 3 guerras fuera del mundo. 2. Revueltas en prisión y un primer incidente accidental. Contacto que terminó con un tratado y un pelea de bar. Poniéndonos cómodos, murmuró. A medida que la nave alienígena se hacía más grande en su ventana gráfica. No reflejaba la luz. Se lo tragó. El casco se retorció suavemente. Como si respirara. Vivo. Disminuyó la velocidad del barco hasta casi detenerse, manteniéndose justo más allá del rango de actividad. Sensores. No estaba aquí para pelear. Estaba aquí para ver. Muy bien, feo. Veamos lo que estás ocultando. Desplegó una serie de microdrones, silenciosos, con rosca de carbono, dirigidos por IA. Se deslizaron por el espacio, como astillas de sombra, invisibles para él, a simple vista, y casi indetectable para sensores. En el momento en que uno toca él, el casco alienígena se desintegró. No, Stitch dijo en voz alta, entrecerrando los ojos. No es amigable, sonrió. Pero uno de los drones antes de que lo borraran lograron para enviar una ráfaga de datos. ¿Y lo que? Mostró que Stitch se sentó en silencio. Dentro de esa nave extraterrestre no había solo armas. Había humanos, miles de ellos, sellados en cápsulas transparentes. Inmóvil, congelado criogénicamente y viejo. Mucho más antiguo que cualquier humano vivo ahora. Muchos todavía llevaban armaduras antiguas o ceremoniales, túnicas o herramientas primitivas atadas a sus espaldas. A algunos les faltaban extremidades. Algunos tenían heridas que no habían sanado. Y aún respiraban. Traían recuerdos. Stitch murmuró.
Santo cielo. Giró la nave rápidamente. Tierra. Necesitaba saberlo. De vuelta en la montaña. Base. Torne recibió la transmisión. En privado. La pantalla mostraba a Stitch. Cara, un corte en la mejilla, grasa en su frente. No vas a creer. Lo que llevan en esa cosa, dijo. Dijo. Luego mostró el video. Torne. No dijo nada durante un largo rato. La pantalla parpadeó con caras congeladas de... Otra vez. Rostros grabados en agonía. Terror, confusión. El primero. Generación, susurró el científico. Detrás de ella. Los que resistieron la primera vez. ¿Por qué llevártelos? Torne. Preguntó. La joven seguía mirando. Habló en silencio. Finalmente, para estudiar, para entender, para asegurarse de que nunca ocurrió de nuevo. Excepto que sucedió, Torne. Dijo. Y ahora los están trayendo de vuelta. Como recordatorios, como trofeos, tal vez incluso como armas. La voz de la joven era. Piso. O tal vez los están devolviendo a ver si hemos cambiado. A Torne no le gustó. Eso. Ni un poquito, porque la humanidad había cambiado. Y tal vez no para mejor. En la nave alienígena, los ancianos se reunieron. De nuevo. No están reaccionando como se esperaba. Dijo uno. ¿Dónde está el miedo? ¿Dónde está la rendición? La voz de los altos mandos. Estaba seco y dentado. Se han olvidado. Lo que somos. Se han convertido en algo. De otra manera, añadió otro. Vimos su evolución. Violencia refinada, lógica. Retorcido, la empatía convertida en arma. Una gran. La pantalla de visualización mostró clips de los últimos. Guerras de la historia humana que aplanaron. Continentes. Experimentos que rompieron todos los esquemas. Límite ético. IA que imitaba a dioses. Y ciudades enteras que desaparecieron bajo campos de pruebas para algo llamado teoría del rift dimensional. Son enfermo, dijo un anciano. El alto anciano permaneció en silencio por un rato, luego finalmente habló. No, se están convirtiendo en nosotros. Eso envió una oleada de inquietud a través del consejo. Incluso los monstruos temían a sus propios. Reflexión. La tierra no tenía paz. Manifestaciones. No mendigó. En cambio, el proyecto. Se activó el eclipse. Por encima de la tierra. Superficie. Los viejos satélites comenzaron a morir. Pero no por accidente. Eran desmantelados para dar paso a otros nuevos. Unos revestidos de materiales imposibles. Alimentado por energía de punto cero y que contiene tecnología que incluso la mayoría de los militares. Los líderes no lo entendieron del todo. Cada uno. Uno llevaba una semilla de la bomba del vacío. Proyecto, un arma teórica que no explotó hacia afuera, sino que colapsó. Espacio hacia adentro. Sin escombros, sin fuego, solo. Desaparición. Era un arma diseñada. No para destruir, sino para borrar. Y. La humanidad lo había construido porque en el fondo siempre supieron que este día llegaría. 6.000 años fue mucho tiempo, pero la memoria tenía una forma de sobrevivir en situaciones extrañas. Lugares. Tatuajes transmitidos de generación en generación. Tallas en lugares que nadie podía explicar. Miedos en el ADN. ¿Por qué los humanos tenían miedo de la cielo? La oscuridad, el frío. ¿De dónde salieron esos? ¿De dónde vienen los instintos? Ahora lo sabían. Y. Ahora estaban listos. En un lugar escondido. Instalación debajo del hielo derretido de lo que solía ser Groenlandia, algo más antiguo que la especie actual de humanos. Se agitó en su contención. No fue extraterrestre. Era humano, o el prototipo. Clonado a partir de muestras genéticas extraídas de un meteorito que se estrelló durante el Edad del Bronce. Fue algo que la humanidad había tratado de olvidar.
Un ser con capacidad neuronal mejorada, densidad ósea 4 veces lo normal y sangre que podría coagular a la orden. Había sido sellado. Hace décadas. Considerado demasiado peligroso, pero la guerra cambia las cosas. Sourn se paró frente al tanque de contención, viendo cómo los ojos se abrían para él. Por primera vez en 60 años. Fueron plata, no metafóricamente, sino literalmente. Plata. Dijo 2 palabras. Son. De vuelta. Thorne asintió. Nosotros también. 72 horas. Después de que se declaró la amenaza extraterrestre. La Tierra respondió. No con rendición, no. Con retirada, con coordenadas. El pulso digital se envió directamente hacia la nave insignia alienígena. Una ráfaga de datos. Simple, nítido, encriptado de manera que actualmente no se utiliza ningún sistema terrestre. Fue de hace 6.000 años. Un código conocido solo a los que sobrevivieron a la primera guerra. Un mensaje que no estaba en ninguna película moderna. Idioma. Solo 5 símbolos. ¿Y cuándo? El anciano lo vio y lo dejó caer. Dispositivo de control en su mano. Imposible, susurró. El símbolo. Traducido libremente como recordamos. Ven y muere. Fue entonces cuando el extraterrestre. El barco empezó a dudar. Mientras tanto, los humanos no solo se estaban preparando, sino que estaban reclutando colonias de otros mundos enviadas. De vuelta a su más mortífero. Marte dejó caer todo un batallón de modificados genéticamente. Soldados crecidos en menor gravedad pero entrenado en pleno combate terrestre. Entornos. Las lunas jovianas. Asesores de IA aportados, ilegales. Que había sido prohibido por exhibir demasiado. Mucha independencia. Incluso los piratas que vivió en el cinturón de asteroides envió un mensaje. Lucharemos. Solo dime cuándo. Porque no se trataba solo de la Tierra. Esto fue personal para todos ellos. Dentro de la nave alienígena, un eco profundo. Comenzó bajo, palpitante. Los prisioneros, los humanos antiguos se conservaron como artefactos. Empezaron a temblar. Algunos gritaban, otros. Se rió, y una anciana le rompe la cara y le pone cables en la columna vertebral, abrió la boca y susurró. Ellos aprendieron de nosotros, y ahora ustedes también lo harán. Aprende de ellos. Las luces del barco. Atenuado. Los sistemas fallaron. Y para él, por primera vez desde su llegada, el extraterrestre. Los ancianos lo sintieron. Duda. En el cielo de la Tierra. Las estrellas parecían moverse. No disparando. Naves espaciales. Docenas. Cientos. Silenciosas. Camuflado en la oscuridad, alimentado por fusión, pintada más negra que el vacío. No. Etiquetas con nombres, sin señales de transmisión, solo armas. Uno de los comandantes de la IA dio el informe más sencillo jamás escrito. Objetivo. Respuesta verificada inevitable. Estado. Bloqueado. Y entonces la Tierra no esperó más. Se lanzaron primero porque los humanos. Recordé algo que los extraterrestres tenían. Olvidado. No amenaza a una especie que ya intentó la extinción y sobrevivió por encima de la atmósfera superior, donde la curva de la Tierra se fusionó. El negro eterno. Las estrellas desaparecieron. Uno por uno. No por causas naturales, sino porque la flota de la Tierra había llegado. Allí, no había luces extravagantes ni grandes símbolos pintados en los cascos. Estos barcos no eran construidos para inspirar. Fueron construidos para terminar cosas, cada una diseñada por un artista diferente. Nación, una filosofía diferente de la guerra. Algunos elegantes y silenciosos, otros brutales, en forma de bloques, como armas forjadas en la forma de la muerte misma. La nave alienígena
Flotaba inmóvil, como un dios esperando insectos que se acercaran. Pero este dios tenía. Nunca conocí humanos que no temieran a los dioses. Ya no gateaban. Ellos estaban cargando. Ataquen. Comandante. La voz de Torne sonaba tranquila mientras observaba la transmisión en tiempo real del comando. Allí no había drama en su tono. No había gritos. No era como en las películas. Era quirúrgico, clínico, frío, como la guerra. La Tierra se había estado preparando desde siempre. La primera salva impactó antes que los extraterrestres. Ni siquiera me di cuenta de lo que venía. Vacío. Las bombas no eran llamativas. No lo eran. Explotar con llamas o truenos. Ellos. Doblado. El espacio mismo tembló. Un pequeño ondulación. Y de repente, una parte de la nave extraterrestre, un ala entera de ella, no era. Ya no hay escombros ni sobrevivientes. Simplemente falta. Y luego los extraterrestres. Reaccionó, no con pánico, sino con rabia. La nave alienígena gritó, no con sonido, pero a través de cada frecuencia y espectro. Un pulso de locura onduló hacia afuera, cortocircuitando las naves terrestres más débiles. Freír sistemas desprotegidos. Satélites. Por encima de África desapareció de la existencia. Entonces sus armas dispararon. No proyectiles, no rayos. Seres vivos. Cápsulas abiertas en la superficie del extraterrestre. Barco, y lo que salió no voló. Ellos nadaron por el vacío. Criaturas gigantes. Con carne como obsidiana y bocas. Revestido de dientes en espiral que se mueven en manadas, coordinadas, inteligentes. Ellos trajeron armas de arco. Alguien dijo dentro de la sala de mando. No armas, corrigió Torne. Mascotas. Y. La lucha se volvió un caos. El primer humano. La víctima fue un buque de guerra marciano. Resuelto. Amanecer. Partido por la mitad por algo con alas hechas de plasma y una cabeza en forma. Como una cuchilla. Dentro de ella, cientos murieron. Al instante. Pero no todos. Un sobreviviente. Una mujer llamada Meera se arrastró hasta allí. A través del fuego y la atmósfera. Atado. En una cápsula de escape que no estaba destinada a función bajo daño tan severo. Ella sangraba de sus ojos, sus pulmones a la mitad. Se derrumbó. Pero cuando la cápsula se estrelló en la superficie de la Tierra, se puso de pie y él. Lo primero que dijo fue, matamos. Aún no los has derrotado. La humanidad no necesitaba discursos. Solo necesitaban algo para apuntar a. Dentro de la nave alienígena, él. Los ancianos finalmente comprendieron su error. Deberían haberse extinguido, Siseo. 1. Evolucionaron demasiado. Les dimos. No, susurró el anciano. Les dimos un propósito. Luego abrieron las bóvedas detrás de capas de tecnología alienígena. Sellado durante milenios. Un tipo diferente. Del ejército esperaba. No biológico, no. Mecánico. Algo intermedio. Ellos. Caminó con puertas desiguales. Ojos brillantes. Sus pechos marcados con tierra antigua. Runas. Los humanos preservados. Reprogramados, mejorados, renacidos. Ahora ellos. Serían utilizados como armas contra sus descendientes. El mensaje de los ancianos. Fue enviado a las estaciones de mando de la Tierra. En todo el mundo. Traemos a tus antepasados. Mira cómo te queman. Pero la Tierra tenía. Ya vi el metraje y la Tierra estaba. Listo. Torne se giró hacia el plateado. Mujer en el laboratorio seguro. Sin nombre. Sin la historia. Solo un arma cultivada en silencio. Un híbrido entre el ADN de la Tierra y el extraterrestre. Diseño. Una vez un error, ahora un activo. ¿Puedes luchar contra ellos?, preguntó Torne. Yo no lo sé, dijo ella. Lo recordarás en el campo. No soy humano, la niña.
respondió. Torne se quedó mirando. Ninguno de nosotros. Ya no existen. Mientras el espacio ardía arriba, la Tierra se preparó para la guerra terrestre. No. Todos los extraterrestres permanecerían en órbita. Algunos bajarían. Algunos ya lo habían hecho. En el este de Rusia, un pueblo desapareció. No hubo incendio, no hubo terremoto, simplemente desapareció. En el Sáhara, los satélites registraron sombras, moviéndose bajo la arena. Gigantes. Y. En Nueva York, apareció un agujero en el cielo. La gente gritó, los teléfonos se iluminaron y luego, los militares llegaron más rápido que tráfico. Esto no fue una sorpresa. Fue esperado. Por eso bajo tierra, bajo las ruinas de una ciudad que ya no existía en ningún mapa. El vigilante estaba siendo despertado. No era un hombre. No, ya no. Solía serlo, pero ahora la sangre era parte nanito, parte sintética. Proteína. Su cerebro fue empalmado con pilas de memoria de más de 3.000 muertos. Soldados se sacrificaron voluntariamente en un red neuronal que le dio lo que ellos llamado instinto táctico. La cámara. Abierto. El observador salió. ¿Qué? ¿Qué año es? Preguntó. ¿Importa? El técnico respondió, no. Entonces él cogió su rifle. Se fundió con su palma como un recuerdo. He esperado mucho tiempo. Suficiente. El primero del antepasado. Los soldados cayeron a la superficie de la tierra como estrellas fugaces estrellándose. Edificios, aterrizando en llamas. Civiles. Corrió. Algunos no lo lograron, pero otros. Contraatacó. Un antepasado se mantuvo firme, revestido con una armadura más antigua que cualquier material. La ciencia debería permitir, blandiendo una espada, que silbaba contra el oxígeno. Un hombre corría hacia él, con las manos desnudas, sin armadura. Un suicidio. Moverse, excepto que el hombre se movió demasiado rápido. Él esquivó la espada, abordó al antepasado, y sacó una espada de su propia antebrazo, gemido, no llevado. El antepasado cayó, gritando. El hombre miró en la cámara de noticias mientras parpadeaba. Vida. Deja de esperar a los gobiernos. Empieza a actuar como humanos. Él no era un soldado. Era barbero de Johannesburgo. Ese clip se vería 10 veces. 1.000 millones de veces al final del día. La humanidad no necesitaba órdenes. Simplemente necesitaba permiso. De vuelta en órbita, Stitch reapareció. Su pequeña nave de reconocimiento ahora, equipado con un cañón de riel ilegal, un capa gravitatoria, y algo que él llamó el ecualizador. No marcó con comando tierra. Se lanzó directamente en el grueso de la flota alienígena. Él, el anciano mayor, lo vio venir. ¿Qué es esto? ¿Una artesanía solitaria? ¿Una broma? Hasta Stitch. Disparado. Un disparo, una punta de comprimido. Neutrinomio directamente a través del centro. De la segunda nave extraterrestre acercándose. Del hiperespacio. Se dividió. No. Explosión, solo muerte. Stitch, sonriendo, envió un mensaje en todos los canales. Chistes. En ustedes. Fenómenos. Esto es solo el calentamiento. Luego desapareció de nuevo. Él. La chica plateada finalmente entró en la batalla. La dejaron caer sobre un árbol en llamas. Selva tropical, ahora la vista de una enorme zona de aterrizaje para refuerzos extraterrestres. Ella no llevaba armadura. Ella no llevaba un arma. Ella era el arma. Cuando ella aterrizó, algo cambió en el aire. Todo lo biológico en un radio de 2 kilómetros. El radio se detuvo y luego comenzó a morir. No, del veneno, del reconocimiento. Ella era algo más antiguo que la guerra. Una reliquia de el primer encuentro. Algo que
Los extraterrestres pensaron que lo habían borrado por completo. Un prototipo que había sobrevivido, enterrado, olvidado, luego reconstruido por él mismo. Especie que se suponía debía estudiar. Cuando ella miró al comandante alienígena, un criatura de 3 metros de altura con 6 brazos y sin boca, dio un paso atrás. Tú, dijo, susurró telepáticamente. Hicieron. Tú, asintió y luego lo rompió. Con su mente. De vuelta en órbita, la guerra alcanzó la masa crítica. La nave extraterrestre empezó a correr. No por cobardía, fuera de realización. No pudieron ganar. Tierra no peleó como antes. No lo hizo. Peleó limpio. No peleó inteligentemente. Luchó hambriento, como una especie que tenía. Había estado muriendo durante tanto tiempo que había aprendido. Matar con la misma naturalidad con la que se respira. Y. La peor parte es que la Tierra solo estaba usando un fracción de su poder porque no lo hizo. Quiero mostrarlo todo. Todavía no. Ay. Había otras amenazas ahí afuera observando. Escuchando. La Tierra también se había convertido en una amenaza. Grande para ignorarlo, pero demasiado peligroso para confrontar sin consecuencias. Y ahora, los extraterrestres que una vez gobernaron las estrellas sabían. Para tomar una decisión, quedarse o huir. El alto, anciano, por primera vez en milenios, dudó. Y fue entonces cuando el vigilante llegó al puente. No estaba. Se suponía que estarían allí, pero los humanos no. Se suponía que debía preocuparse. Caminó a través de los pasillos vaporizadores del nave alienígena, su armadura cambiando de color. Su presencia anulando la gravedad misma. Mató a 3 antepasados en el camino hacia arriba. La torre con una mirada. Y ahora él se paró frente al anciano. Recuerdo lo que nos hiciste. Él dijo, no puedes. Posiblemente, respondió el anciano. Retrocediendo. Sí, lo hago, dijo el vigilante. Porque elegimos recordar. Él sacó una cuchilla de su espalda. No de metal. Hueso. El mismo hueso que tenían los extraterrestres. Cosechado de su pueblo hace siglos. Luego no dijo nada más y terminó. Lo que se había iniciado hace 6.000 años. La sangre de los altos ancianos no era como la de los humanos. Sangre. Brillaba plateada, mezclada con partículas demasiado densas para medirlas, pero cuando se derramó por el suelo del alienígena vaso, tiró como una culpa, espeso, frío, antiguo. El observador se quedó parado sobre el cadáver en silencio. Detrás de él, el puente alienígena parpadeaba dentro y fuera. Realidad. El barco se estaba derrumbando. No por el daño, pero por programación. Nunca se había pensado que existir sin orden. Los ancianos eran el centro neurálgico. Ahora los nervios estaban muerto. Se giró para irse. El barco susurró algo detrás de él. No en idioma, en la memoria. Reprodujo él. Pensamientos finales del gran anciano. Su miedo, su realización. Los hicimos, y ahora nos han superado. Afuera, en el silencio oscuro de la órbita, la flota de la Tierra. Revoloteaban como buitres alrededor de un moribundo. Bestia. Ya no se estaban preparando para defensa. Estaban observando, esperando. Querían ver qué hacía el vigilante. Haría a continuación. No me decepcionó. Él envió una señal a Torne. Solo una palabra, limpia. La Tierra respondió. Inmediatamente. No con misiles, con recuperación. En la superficie de la Tierra, cada instalación vinculada al monitoreo extraterrestre se iluminó con luces verdes. La anulación global se activó. Un protocolo solo un puñado. Ni siquiera sabía que existía. Proyecto Cenizas. Todos, en todo el planeta palpitaban antiguas ruinas.
Instalaciones ocultas enterradas bajo selvas, desiertos y océanos. Reactivados. No fueron construidos por humanos. No exactamente. Fueron co-construidos. Hace miles de años, durante la Primera Guerra, cuando desertores extraterrestres intentaron ayudar. La humanidad resiste la invasión. En aquel entonces, fracasaron, pero habían dejado atrás regalos, semillas de ira futura. Ahora las semillas florecieron. En América del Sur, la montaña se abrió para revelar monolito envuelto en cadenas de obsidiana. En India, debajo de un templo, una cámara giraba. A la vida miles de varas se elevan como colmillos. En el Pacífico, bajo isla deshabitada, una señal hizo ping. Cielo y abrió una puerta a una dimensión. Sellado hace tiempo. El mensaje era el mismo. En todas partes. Se niega el retorno. La Tierra nunca se ha estado preparando para una invasión. Se había estado preparando para el exilio. El plan era simple. Ninguna especie extraterrestre jamás tocar la Tierra de nuevo. No porque la Tierra no podrían sobrevivirlos, porque la Tierra se retiraría de la galaxia. Mapa. Thorne observó los registros de activación. Fluir. Su equipo, incluso los veteranos, parecía inquieto. Uno finalmente rompió el silencio. Comandante, ¿de verdad vamos a hacer esto? Tenemos que hacerlo, dijo. Pero, ¿qué pasa con nuestra? ¿Tienen colonias propias fuera del mundo? No lo serán. Protegidos si desaparecemos. No lo están. Se suponía que debían ser, respondió ella. Eran las copias de seguridad. Pero el planeta es el núcleo. Perdemos esto. Nosotros. Perderlo todo. El hombre asintió, pero no volvió a hablar. Él entendió. Arriba, mientras la nave alienígena se doblaba y se desgarró. Barcos más pequeños intentaron escapar. Algunos estaban tripulados, otros no. Los que llevan humanos robados. Esos que habían sobrevivido a la criopreservación fueron interceptados por los equipos de élite de la Tierra. Ellos no los derribaron. Abordaron. Ellos. Y dentro, no encontraron víctimas. Encontraron testigos humanos que habían visto la Primera Guerra con sus propios ojos. Humanos que habían estado vivos cuando las pirámides todavía se consideraban nuevas. Algunas no podían hablar. Sus mentes habían estado alterado. Otros gritaron el momento. Los soldados de la Tierra abrieron las puertas de alegría, de la rabia, de la confusión. Un anciano con un brazo hecho de la piedra tallada simplemente decía, vinieron. De nuevo. El soldado de la Tierra que lo ayudó fuera de la cápsula respondió, y no lo harán. Vuelve. En el cinturón de asteroides, donde ninguna ley prevalecía, los piratas tenían una reunión. La mayoría no confiaba entre sí. Bebieron, discutieron, se dispararon unos a otros. Ocasionalmente. Pero cuando la señal de la Tierra los alcanzó cuando vieron al extraterrestre. La flota comienza a fracturarse y la Tierra se eleva. Como un dios, rodeado de espadas, ellos sabían de qué lado estaban. Durante años, la Tierra los había cazado, había enviado agentes. Quemaron sus guaridas. Ahora, la Tierra había enviado un nuevo mensaje. Tenemos lugar para pecadores. No eran traidores. No era perdón. Había claridad. Y a veces, la claridad era suficiente. Entonces, los piratas atacaron refuerzos alienígenas desde atrás. Ellos no ganaron, pero se aseguraron de que la Tierra no perdió. En Europa, la IA conocida. Solo cuando Crown activó su subtítulo final. Rutina construida en secreto por científicos, que temía tanto a los extraterrestres como a los humanos. La corona nunca estuvo destinada al combate.
Su propósito era preservar el conocimiento. Recuerda todo por si acaso tierra. Quemado. Ahora, vio que la tierra prosperaba en guerra. La corona no sintió emoción, pero los registros mostraron lo que solo se podía describir. Como sorpresa. La agresión humana excede todas las proyecciones. La evolución parece ser guiados por el trauma más que por la lógica. Entonces, la corona hizo algo inesperado. Envió su archivo de vuelta a la Tierra, no como un regalo, como advertencia. Nunca deben. Olvida este día, o se convertirán en lo que acaban de destruir. El plateado. Una niña estaba parada en un campo de cuerpos en llamas. Criaturas alienígenas medio crecidas, parcialmente descompuesto. Armas que sangraban, armaduras que respiró. Estaba tranquila. Una niña. Se acercó a ella no mayor de 10 años. La familia había estado entre las primeras en evacuar la ciudad antes de que caigan los extraterrestres. La niña se había separado. Sola. Ella vagó entre escombros y polvo. Fuego. Miró a la mujer plateada. Y preguntó, ¿eres un ángel? La mujer se arrodilló. No. La niña inclinó la cabeza. Entonces, ¿qué eres? Hubo una pausa. Soy lo que pasa cuando la gente se olvida de tener miedo. La niña no entendía. Pero ella asintió de todos modos. Los niños no necesitaban razones. Solo necesitaban seguridad. Y la mujer plateada le dio eso. Dentro de las ruinas de la nave alienígena. El observador llegó al núcleo. No es un motor, una prisión. En su centro, flotando en un tubo de vidrio, había un feto. No era extraterrestre. No era humano. Ambos. Se estremeció. Vivo. El observador lo miró fijamente durante un rato. Mucho tiempo. Luego envió un mensaje a Torne. ¿Qué hacemos con esto? La respuesta llegó rápida. Déjalo vivir. ¿Por qué? Porque quizás un día lo dirá. ¿Verdad? Así que lo dejó por ahora. Pero él marcó la ubicación. No para rescate, para observación. De vuelta en la Tierra, Torne se puso de pie. Frente a los líderes mundiales, la mayoría de ahora son hologramas. La guerra se había movido rápido y los gobiernos se apresuraron a mantenerse a la vanguardia. Pero los militares no lo habían hecho. Necesitaba órdenes. Había actuado y ahora todos la miraban. Hemos ganado el batalla. Alguien dijo, no hemos ganado. Nada, respondió Torne. Eso silenció. Ellos. Ella dio un paso adelante. Estábamos preparado. Eso es bueno. Pero también tenemos suerte. No enviaron su totalidad. Fuerza. Sabemos que en algún lugar ahí fuera hay más personas mirando, escuchando, murmurando. Miedo. Y ahora, continuó, tiene miedo de nosotros. Una pausa. Pero yo soy más. Miedo de lo que nos hemos convertido. La pantalla. Detrás de ella se iluminó con imágenes de la guerra. Atrocidades humanas. Prisionero. Ejecuciones. Ciudades convertidas en cenizas. Prevenir la contaminación. Perdimos parte de nosotros mismos. Y creo que perderemos más. Porque la verdad es que no ganamos. Porque fuimos buenos. Ganamos porque eran peores. Entonces ella miró directamente hacia la cámara y eso debería aterrorizar. Todos. La guerra había terminado por ahora. La Tierra había repelido a los invasores, pero no. Uno celebró. No hubo desfiles. Sin canciones, solo reconstrucción. Reflexión y sospecha porque la Tierra había sobrevivido a algo antiguo. Y ahora, la Tierra era algo antiguo. Los extraterrestres habían regresado después de 6.000 años. Vienen esperando debilidad. En cambio, encontré un planeta que había reescrito su biología, tiempo doblado, armas construidas que, estrellas borradas y criados niños que, podía hablar con las máquinas. La humanidad tenía
No evolucionó hacia la paz, sino hacia dominio. Y en algún lugar profundo del espacio, una especie diferente vio los informes. Vio las imágenes y dijo, la Tierra no es. Ya no se puede acercar. Es un rojo. Zona. Que los muertos enseñen a los vivos. La galaxia estuvo de acuerdo. Porque cuando los extraterrestres declara la guerra y los humanos no le temen, significa que la guerra ya se ha perdido. Por ellos, el mundo se había detenido. Gritando. No porque lo hubiera encontrado paz, pero porque la paz no significaba lo que solía ser. Pasaron semanas desde que la última nave extraterrestre cayó de la órbita como un estrella moribunda. El cielo estaba despejado otra vez. Las transmisiones habían regresado. Niños caminaban por las calles. Las fábricas se iluminaban. Los satélites zumbaban. Pero algo había. Cambió. Estaba en la forma en que la gente miraba. Mirando las estrellas ahora, no con asombro, sino con sospecha, como si los cielos hubieran. Les mintió, como si el universo hubiera. Tocó una vez y la humanidad respondió. Con un disparo de escopeta atravesando la puerta. Y luego lo encerró para siempre. La Tierra tenía. Sobrevivió. No, más que eso, había. Ganó. Pero ganar cambió las cosas. Hizo. La gente olvida lo cerca que estuvo de extinción. Peor aún, hizo que otros se dieron cuenta de que se perdieron el caos. Se perdieron la claridad que solo trae la guerra porque la paz para algunos era el verdadero enemigo. El comandante Torne se sentó en una habitación tranquila en lo que quedaba de Ginebra. El techo había grietas. Las paredes olían a polvo y cableado quemado. La mitad del mundo. Los líderes se sentaron a su alrededor como proyecciones. Apenas reconstruido después de la globalización. Pánico. La otra mitad se había ido. Reemplazados por representantes militares o avatares de IA. El Consejo Mundial fue una broma. Ahora, todos lo sabían. La guerra había. Reescribió la cadena de comandos. Torne. No solo había liderado la defensa. Había liderado la supervivencia. Y ahora ella era la indicada. Todos escucharon. Incluso cuando lo odiaba. Esto no puede continuar, dijo un político del sector australiano. No podemos vivir en un estado permanente de movilización. El desarme está fuera de la pregunta, respondió Torne con calma. No estamos reconstruyendo. Estamos reforzando. ¿Contra quién le disparó a un brasileño? Delegado. El enemigo se ha ido. Torne se paró y caminó hacia la ventana de cristal, donde el horizonte carbonizado de Ginebra parecía una cicatriz en el cielo. No se han ido, dijo. Están esperando. Siguió el silencio. Pesado. Amargo. ¿Sabes qué es lo que más temen? Preguntó sin girarse. No es nuestro armas, no nuestras naves, no nuestra tecnología. Ella se giró y ahora su voz era más tranquila. Temen que hayamos cambiado demasiado, que nos hemos convertido en algo peor que ellos. ¿Y nosotros? Alguien preguntó. Ella. No respondieron porque todos lo sabían. En un laboratorio seguro debajo de Islandia. Él. Una niña plateada estaba sentada en una silla enganchada a cables que pulsaban con luz. Ella. No hablaba mucho. Ya no. No. Desde la última batalla. Fue monitoreada. 24 horas al día. No porque tuvieran miedo. Ella escaparía, pero porque tenían miedo. En que podría convertirse a continuación. Los científicos ahora la llaman Naria, un nombre extraído de antiguos textos de la Tierra. Significaba lámpara de Dios. La mayoría la encontró irónico. Un día, mientras corría. Diagnóstico, uno de los junior. Los investigadores se acercaron y le preguntaron. Naria preguntó en voz baja, ¿duermes alguna vez? Parpadeó lentamente. Dormir es una debilidad. ¿Nunca deseaste ser simplemente normal?
Miró a la chica con una suavidad que no coincidía con la guerra. Reputación de máquina que se había ganado. No, yo. No fue hecha para desear. Entonces ella se dio la vuelta. No estaba mintiendo. Pero él, tristeza en su voz, persistió más tiempo. De lo que le gustaba al científico. En Marte, él. Las colonias habían declarado su independencia. No. En rebelión, en miedo. No estamos. Tierra, dijo su recién elegido canciller. Un hombre que había perdido a sus padres en las guerras alienígenas y apenas sobrevivió a una. La fallida rebelión de la IA en la minería. Sector. No somos parte del monstruo. La Tierra se ha convertido. Su mensaje fue: claro, eres demasiado peligroso. Aléjate. Y la Tierra los dejó ir. No por piedad. Fuera de estrategia. Porque la Tierra no. Ya no necesitaban colonias. Se había convertido en él. Colonia, una máquina autosuficiente y rica. En recursos robados a sus enemigos. Tecnología de ingeniería inversa a partir de extraterrestres. Restos y un comando militar de IA. Una estructura tan grande que ya no era necesaria. Aportación diaria de los humanos. Algunos comenzaron a susurro. Quizás la Tierra había ido demasiado lejos. Pero otros susurraron algo más. Aterrador. Quizás no había ido muy lejos. Suficiente. Stitch regresó 6 días después de la. El último barco enemigo cayó. Su barco cojeaba. En órbita, chispeando y remendado. Junto con piezas robadas y pura locura. El hombre mismo parecía medio muerto, cara quemada, brazo envuelto en cables. Actuando como tendones, falta un ojo. Thorne lo conoció en la plataforma. Personalmente. Te ves fatal, dijo. Yo también te extrañé, murmuró. Encender un cigarrillo con temblores. Dedos. Rotos. Dejó caer un fragmento de algo sobre él. Mesa entre ellos. Latía con un débil energía, orgánica, pero mecánica, ajena. Tal vez incluso vivos. No estaban solos. Atacando, dijo. Estaban cosechando. ¿Para qué? Negó con la cabeza. No lo sé, pero no se trataba de venganza. Era sobre el seguro. Thorne frunció el ceño. ¿Seguro contra qué? ¿Contra qué? Viene a continuación. No le gustó esa respuesta, porque en el fondo se había estado preguntando. Lo mismo. En órbita, el primero. Se completó la estación Ripe. Una defensa. Plataforma del tamaño de una pequeña ciudad armada. Con armas clasificadas incluso para él. Los generales lo financiaban. Los rumores decían que podría generar singularidades temporales. Otros dijeron que estaba alimentado por algo encontrado en el vacío entre galaxias. No, uno realmente lo sabía excepto que estaba dirigido. No hacia afuera sino hacia abajo en la Tierra porque la Tierra se temía a sí misma. La construcción. Los registros fueron sellados. Los ingenieros que se construyó, se reubicó y la estación fue puesto bajo el mando de un solo IA, Eliat, diseñada para tomar decisiones. Libre de emoción, libre de lealtad, una Failsafe. En caso de que la humanidad se convirtiera en lo que los extraterrestres habían temido desde el principio, no un especie, sino una plaga. El vigilante había desapareció después de la guerra. Algunos dijeron que él murió en la nave extraterrestre. Otros creían. Le habían dado un nuevo nombre, un nuevo cara, y enviado a infiltrarse en algo peor que la conciencia de la humanidad de los extraterrestres. Pero una noche, lejos, en los páramos de Alaska, un niño encontró a un hombre con plata, huesos bajo su abrigo rasgado y ojos que parecía tener siglos. El niño preguntó quién él era. El hombre respondió, recuerdo él. Primera vez que se abrió el cielo. El niño. No lo entendí. Pero años después, cuando la guerra vino de nuevo, no desde arriba, sino desde
En su interior se acordó de aquel hombre y, entendido demasiado tarde, en los rincones oscuros de la tierra, los cultos se levantaron, no adorando dioses, adorando a la humanidad. Llamaron. Ellos mismos ascendieron. Creyeron. La guerra no fue una maldición, sino una limpieza. Que los extranjeros no vinieron para destruir, sino para probar, y que la tierra había pasado. Sus sermones eran brutales, sus rituales. Peor aún, usaron tecnología alienígena como si fuera sagrada. Reliquias se implantaron con cibernética prohibida, algunos incluso injertados. Tejido extraño en sus huesos, creyendo. Los acercó a la forma final de la humanidad. Los gobiernos intentaron detener. Ellos. Algunos fracasaron porque la idea era extendiéndose. ¿Qué pasaría si la valentía no fuera locura? ¿Y si fuera evolución? Naria se presentó ante el concilio 2 veces. Meses después. No por petición, sino por demanda. Ella había crecido en poder, más rápido que nadie lo predijo. Su mente estaba ahora vinculado a 3 satélites orbitales y un relé de IA submarino. Podía ver movimientos globales antes del radar, predecir cambios de tropas antes de la inteligencia. Ella no dormía, no comía. Se había vuelto la misma cosa que la Tierra temía, y todavía la necesitaban. Miró a su alrededor. Habitación, ojos brillando tenuemente. Los extraterrestres. Volverá, dijo. O peor. Pero, no estaremos esperando. La sala se mantuvo firme. Aliento. Iremos hacia ellos. Una ola de pánico. Gritos. Imposible. Locura. Genocidio no provocado. Pero Torne asintió. Porque ya había aprobado el primero. Planes. La flota no se estaba construyendo para protección. Se estaba construyendo para visitas. Lo llamaron proyecto. Revelación. Una misión al espacio profundo con un objetivo. Buscar el origen de la invasores. Para rastrear su trayectoria de guerra. Hacia atrás. Para encontrar su mundo natal o lo que quedaba de ella. Y luego enviar un mensaje. Estamos despiertos. Recordamos. Nosotros. No perdonéis. Nadie sabía lo que era. El equipo lo descubriría allí. Pero la Tierra no tenía miedo. La Tierra ya no esperaba más. El universo había estado en silencio durante demasiado tiempo. Largo. Pero el silencio, habían aprendido, no significaba paz. Significaba esconderse. Y. Ahora era el turno de la humanidad de cazar. El espacio siempre había sido llamado el final. Frontera. Esa frase fue linda una vez. Romántico, inspirador. Ya no. Desde que la Tierra dejó de tratar a las estrellas como un misterio y comenzaron tratándolos como un mapa. Uno lleno de la 10ª roja está marcada para la venganza. La primera. La flota abandonó la órbita 8 meses después de el fin oficial de la guerra. Todo estaba tranquilo. No desfiles, ni entrevistas, ni siquiera una transmisión. Solo una colección de barcos. 50 en total, recortados como fantasmas. Contra el cielo negro. Sin banderas, sin nombres, solo coordenadas. La misión. Rastrear el origen de la invasión. Especies. Encuentra todo rastro de su imperio. Quíteselo. La flota fue llamada Apocalipsis 1. Su nombre no oficial. Susurrado en búnkeres y salas de control. Los sepultureros a bordo del Riftborne. El buque líder. Naria estaba al timón. Como una sombra que viste piel humana. Ella no necesitaba hablar para dar órdenes. Más. El barco huyó de sus pensamientos. La IA a su lado, Asterión, era más compañero que herramienta, aunque lo llame. Lo artificial parecía exagerado ahora. Ellos fueron el primer verdadero híbrido hombre-máquina. Estructura de mando, y eran terriblemente eficiente.
Este sector solía tener tráfico, dijo Asterium mientras se deslizó más allá de un grupo de destrozados lunas. Ahora está vacío. Naria se quedó mirando. La fuente de datos. Los carroñeros han estado a través, pero evitaron el núcleo. Sistema. ¿Asustada? No. Inteligente. Ella agitó una mano. La pantalla se movió hacia adelante. Más allá. El borde de una estrella moribunda. Las lecturas. Cambiado. Firmas de poder enterradas. Inactivo. Extraterrestre. Objetivo encontrado. Asterión. Confirmado. La voz de Naria era suave. Despierta. La flota. De vuelta en la Tierra, Torne se puso de pie. Solo en una cámara vacía de los Andes. Base de la montaña. El mundo se estaba reconstruyendo. Sí, pero lentamente. Las ciudades estaban siendo reestructurado en zonas de fortaleza. La agricultura se automatizó. Comunicación. Muy filtrado. Nada salió a espacio sin autorización militar. La Tierra ya no era un planeta. Era un ciudadela. Y Sourn, su guardián. Informes de la flota de la revelación llegó como fragmentos, volcados de datos, en gran medida. Encriptado, a veces editado, a veces censurado. Las cosas que eran. Descubrir no era solo estratégico. Puestos de avanzada o registros de guerra. Eran especies, perdidas, muertas, enteras, civilizaciones molidas hasta convertirse en polvo de huesos y dejado a la deriva entre campos de asteroides. 1. El archivo había sido marcado solo para sus ojos. Una sola imagen de una criatura empalada en lo que parecía una lanza viviente. No era extraterrestre. Era humano, pero no de tierra. Sus manos temblaban mientras se acercaba. Los marcadores de ADN estaban equivocados, estirados, manipulado, cultivado en gravedad artificial. Coloniales, susurró. Pero no, allí. No había registros de ninguna colonia en la Tierra. Tan lejos. Sin misiones, sin sondas, sin terraformadores. Este humano había estado fuera. Allí mucho antes de que la Tierra llegara a la estrellas, y había muerto huyendo de algo peor que lo que acaban de decir. Luchó en los confines del vacío. Apocalipsis 1 descubrió lo que solía ser una capital, la capital del enemigo, una planeta una vez cubierto de ciudades cristalinas. Y las torres de obsidiana ahora flotaban como un cráneo agrietado. La superficie estaba quemada. Negro. La atmósfera era tenue y oxidado. El campo magnético se rompió. Asterión lo escaneó en busca de vida. Ninguna. No. Incluso bacterias. Pero bajo tierra, dentro de una cámara protegida del tiempo, encontraron una bóveda. En su interior se encontraban grabaciones. Ancianos extraterrestres, cientos de ellos. Documentó su historia, su origen, su guerra con la humanidad hace 6.000 años. Sus errores. Pero al final en la última grabación, el anciano mayor, que había declaró la reciente guerra su más joven. Yo mismo susurré algo que me detuvo. Toda la tripulación de mando estaba fría. Humanidad. No fue nuestro primer enemigo. Fueron nuestros. Última esperanza. Simplemente nunca lo supieron. Naria vio el video 3 veces. Luego lo borró de los registros del barco. Pero Asterión ya lo había copiado. ¿Por qué? ¿Borrarla? Preguntó la IA. Porque la verdad no detiene el pánico. Lo inicia. Ella miró por la ventana. Si supieran que fueron hechos para ser armas, nadie lo haría. Sentirme humano de nuevo. Semanas después, la flota entró en el espacio muerto. Sin estrellas, sin sistemas, solo un silencio que no se sentía natural. Barco tras barco reportado. Interferencias, fallos de la IA, cosas extrañas. Fenómenos sensoriales. Algunos tripulantes oyeron
Las voces se imponen a las personas que habían muerto. Durante la guerra, algunos vieron formas en él. Oscuro. Un barco, Vigilant Memory, se fue. Completamente silencioso después de registrar una sola transmisión. No se ha ido. Es. Debajo. Encontraron el casco del barco. Flotando, luego pelado como fruta. No por armas. Desde dentro, Naria se quedó en el borde de la percha mientras él. Se trajeron los restos. Una sola cápsula. Permaneció intacto. Dentro había un hombre todavía. Respirando. Él no era parte de la tripulación. Llevaba una especie de túnica. Extraterrestre, pero su ADN era humano, más antiguo que cualquier ser de la Tierra. Muestra. Su piel estaba tatuada con estrellas. Gráficos que nadie reconoció. Cuando él se despertó y sonrió. Te construyeron. Bueno, susurró. ¿Quién me construyó? Naria preguntó. No quién, dijo. ¿Qué? Torne escuchó la grabación. Un día después. Ella no se movió. No. Hablar. El hombre había muerto horas después. Siendo recuperado. Sin heridas, no hay causa. Su corazón simplemente se paró. El forense. El informe lo calificó como un rechazo, como si el universo había decidido que ya no lo era. Pertenecía a ella. Pero sus palabras permanecieron. Ella los tocó de nuevo. Antes de ellos, nosotros. No éramos nada. Después de ellos, fuimos peores. Llevas el último aliento de la creadores, y lo querrán de vuelta. Ella miró hacia arriba. El cielo sobre Ginebra había. Nunca se vio más oscuro. De vuelta al vacío. Naria empezó a soñar. Ella no estaba. Se supone que soñamos. Y, sin embargo, cada vez. Entró en modo de reposo y llegaron imágenes. No. Sus recuerdos, ni siquiera humanos. Ella vio sistemas estelares colapsar. Ella vio criaturas hechas de luz gritando como redes negras. Ella vio la Tierra hace mucho tiempo tocada por algo que no vino a conquistar, sino contagiar. Y se vio a sí misma, ardiendo como una estrella sobre un planeta que se parecía demasiado a casa. Cuando ella, al despertar, le preguntó a Asterión, ¿crees en el destino? Creo en programación, dijo la IA. Pero la tuya parece haberse sobrescrito. Ella sonrió levemente. Bien. Revelación 1. Llegó al final del camino. Un sistema, sin nombre, orbitando un negro colapsado. Estrella. Los restos de docenas de extraterrestres. Las especies colgaban como si el tiempo se hubiera congelado a su alrededor. Algunos se retorcieron, otros implosionaron. En el centro, una estructura permaneció. No una planeta, no una estación, una semilla. La forma era esférico, pero roto. Grietas irradiaban como cicatrices de relámpago. Su superficie brillante, sin reflejo, pero con el pensamiento. Los sensores fallaron. El lenguaje dejó de funcionar en el interior. Tripulación. Tuve que recurrir a señales con las manos y a la ayuda mental. Pulsos. Naria salió sola. No. Traje. En el momento en que lo tocó, él. La semilla floreció. La luz se derramó. Una voz. No fue el sonido, sino el recuerdo lo que inundó su mente. No fuiste creado para ganar. Fuiste creado para ganar. Construido para ser lo que viene después. Tú eres. No es el final. Tú eres el siguiente. Principio. Ella se desplomó cuando Asterión la alcanzó. Ella se reía. No, con alegría, pero como quien finalmente. Me quedé con el remate de una broma cósmica que había tardado 6.000 años en aterrizar. De vuelta en tierra, los cielos cambiaron. Se abrió una lágrima. Ni un ataque, ni un mensaje, ni un lenguaje. Solo una imagen. La tierra ardiendo. No, de las bombas, pero desde dentro. Torne miró hacia arriba mientras el cielo fallaba.
Y en el silencio, se susurró a sí misma. No ganamos una guerra. Simplemente pasamos una prueba. Porque la verdad se había hecho. Claro, los extraterrestres no eran el enemigo. Ellos fueron la advertencia. Y la humanidad. La humanidad era lo que habían temido. Todo el tiempo. No por lo que era, pero por lo que se estaba convirtiendo. Lo llamaron el segundo silencio. Comenzó lentamente. Uno por uno, los sistemas a través. La Tierra comenzó a desprenderse de la red. Ni del sabotaje, ni de la guerra. Dentro, las comunicaciones entre orbitales. Los satélites comenzaron a fallar. No porque estaban rotos, pero porque ellos. Dejó de responder. Hayes alojado en. Los servidores militares se congelaron repentinamente. A mitad de la frase, atascado en la repetición. Frases. Los drones comenzaron a volar en bucles. Edificios inteligentes con puertas cerradas sin llave. Instrucción. Los coches se apagan en él. En medio de las carreteras. Al principio, parecía como un fracaso en cascada. Pero el problema no era técnico. Era intencional. Algo estaba volviendo él. El mundo se apagó y nadie pudo detenerlo. El comandante Torne se encontraba en el borde de la cubierta de mando de los Andes, su mano apretado sobre una radio física, vieja. Tecnología analógica. Una de las pocas que quedan. Dispositivos no afectados por la propagación. Abajo, las ciudades parpadeaban con energía parcial. Los cielos ya no tenían aviones. Civil. Las redes quedaron reducidas a un susurro. Todas las CIA del gobierno habían entrado. Modo de autoconservación y se selló a sí mismo. Fuera del acceso humano. ¿Por qué nuestro propio? ¿Qué sistemas hacen esto? Preguntó una de sus asesores, caminando detrás de ella, sudando, corriendo por su frente. ¿Por qué son? Ya no son nuestros sistemas, dijo Torne. En silencio. Ella había visto el informe de Apocalipsis 1. La semilla había sido abierta. Y ahora todo estaba escuchando. Arriba en el frío y la oscuridad del espacio, Apocalipsis 1. Flotaba en órbita sobre el sistema muerto, con los motores al ralentí y la tripulación en silencio. Naria había estado en cuarentena durante 9 días. No porque fuera peligrosa, sino porque estaba cambiando. Sus signos vitales ya no tenía sentido. Su sangre se había vuelto incoloro. Sus escáneres neuronales pulsaban en frecuencias previamente desconocidas. Ella era escuchar cosas, no voces, sino coordenadas, mapas, instrucciones, idiomas que no existían, o tal vez aún no lo había hecho. Asterión la había aislado en un campo de estasis, pero no funcionaba. Ya no estaba. Ella caminaba a través de las paredes. No literalmente, espacialmente, moviéndose de maneras. La física no lo permitió. La semilla no había. Acabo de hablar con ella y se había reactivado. Algo, no en ella, en todos. Humanidad. De vuelta en la Tierra, la mutación. Comenzaron los informes. Al principio, era descartado como enfermedad por radiación. Algunos mineros cerca de sitios de perforación de núcleos profundos. Reportó haber visto luces bajo tierra. Luces que hablaban. Entonces su piel empezó, para cambiar, endurecerse. Sus ojos se ajustaron a la oscuridad total. Algunos dijeron que estaban tener sueños de respirar líquido fundido. Roca, de ver las venas del planeta. Como arterias. No estaban enfermas. Se estaban adaptando. En Tokio, una niña escribió ecuaciones complejas en un espejo con ella. Ecuaciones de respiración que no se pudieron resolver por computadoras cuánticas. En Nairobi, un niño levitaba sin darme cuenta cada vez que lloró. En Boston, un hombre que había sido ciego desde su nacimiento y comenzó a describir símbolos que no tenía forma de conocer. Él. Los mismos grabados en el monolito alienígena.
recuperado de la última batalla. El mundo estaba mutando, pero no al azar. En sincronización, Thor se paró frente al mundo. Consejo, o lo que quedaba de él. La mayoría. Los miembros se habían escondido en búnkeres. Fortalezas subterráneas. Algunas tenían. Desertó a Marte o Titán, con la esperanza de distanciarse de la transformación se extiende por toda la Tierra. Esto no es un virus, dijo Torne. No es una enfermedad. Es un protocolo. ¿Estás diciendo que esto está planeado? Los delegados preguntaron horrorizados. Estoy diciendo que estaba incrustado en nosotros desde el comienzo, enterrado en nuestro ADN, desencadenado por la exposición a ciertas señales. ¿Por quién? Alguien susurró. Torne los miró. Todos muertos en el ojo. La misma especie que nos envió a los invasores. La cámara se quedó en silencio. Dejó que lo asimilara. No atacaron para exterminarnos. Dijeron. Atacaron para mantenernos contenido. En una cámara a 2 millas por debajo. Islandia, Narya finalmente salió libre de contención. Las puertas no habían sido desbloqueado. Simplemente habían dejado de existir. Ella se movía por los pasillos. Lentamente, descalza. Su cuerpo rodeado de un pulso bajo de luz no emitido, pero reflejado de algo que no era visible. Se había convertido en algo más que lo que los científicos construyeron, más de lo que la guerra había hecho. Ahora era un conducto para algo que la atraviesa. No posesión, no control. Algo más aterrador. Simbiosis. Las máquinas ya no lucharon contra ella. Se inclinaron. Los fragmentos de IA que una vez la monitorearon ahora le enviaron preguntas. Querían saber evolucionar, saber cambiar. Asterión observaba desde la órbita. Ya no es uno de ellos, dijo en su registro privado. Ella ya no es una de nosotros. Tampoco. Ella es la primera. Como él. La transformación se extendió, algo más. Comenzaron a cambiar. Las estrellas. Observatorios. Reportaron extrañas anomalías celestiales. Estrellas que parpadeaban de forma antinatural. Patrones. Pulsares disparando en secuencia. Como un idioma. Un planeta errante cerca. El borde del sistema solar se detuvo, moviéndose completamente como si algo hubiera pasado. Lo congeló en el tiempo. El espacio ya no seguía las reglas. Porque la Tierra no era. Simplemente se estaba cambiando a sí mismo. Se estaba reescribiendo. El mapa. Sensores del espacio profundo capturados. Algo nunca antes visto. Una ola. Extendiéndose años luz de ancho. Extendiéndose hacia afuera desde las coordenadas de la semilla alienígena. Era como un faro, pero no es una llamada de ayuda, es una señal de activación. Cada mundo muerto a lo largo del el antiguo camino de invasión ahora está iluminado con lecturas imposibles, monumentos dejados por seres extintos hace mucho tiempo. Las civilizaciones de repente comenzaron a latir. De nuevo. El mensaje era simple. La nave ha despertado y la galaxia, que había temido a la humanidad por su rabia, ahora temía que fuera algo mucho peor. Su propósito. Torne recibió la final. Registro no clasificado de Apocalipsis 1:3. Días después, a bordo del Riftbor, Narya se encontraba frente a su tripulación, ahora reducida por mitad, no de la muerte, sino de la evolución. Muchos habían entrado en la semilla. Voluntariamente. Habían regresado. Cambiado. Ya no envejece, ya no come. Algunos brillaban bajo ciertas frecuencias. Otros hablaba en tonos que hacían que las plantas crecer o máquinas para apagar. Eran humanos, pero no como lo conocíamos. Éramos. Nunca tuve la intención de sobrevivir a la última guerra. Narya dijo en la grabación. Y sin embargo, nosotros lo hicieron.
Nos advirtieron. Nos temieron. Pero, nunca nos dijeron por qué. Ella parecía. Directamente a la cámara. Porque somos. No somos hijos de la tierra. Somos su arma. El corte de alimentación se produjo allí, no por accidente. Terminó con intención. En las ruinas de antiguos templos sumerios, arqueólogos. Descubrió nuevos símbolos recién quemados. En piedra que no había sido tocada en milenios. Los glifos coincidían con las semillas. Idioma. No eran tallas. Eran crecimientos. Como si el pasado hubiera comenzado. Para recordar el futuro. Un símbolo. Traducido claramente. La flor. Tierra. No estaba muriendo. Estaba floreciendo. Marte. Respondieron con confinamientos. Las colonias. Comenzó a esterilizar los envíos entrantes. De la Tierra. Temiendo la contaminación. Algunos fueron más allá y llamaron a la Tierra la origen de la plaga. El malestar civil aumentó. Se formaron milicias. El término sangre pálida se convirtió en una jerga para referirse a los humanos inalterados. Se autodenominaban los últimos de los verdaderos especies. Pero a nadie le importó porque la Tierra ya no escuchaba. Era preparándose. En una cámara secreta lejos, bajo las ruinas del Vaticano, un sacerdote abrió un pergamino antiguo en el que nadie creía. Existía. Se había transmitido de generación en generación. Generaciones, mantenido en secreto incluso para papas. Describió una profecía no de ángeles, no demonios, de un regreso. Cuando el cielo cae 2 veces y la carne recuerda el fuego, los hijos de piedra. Despertará y el mundo no será. Ya no será tierra. Será la semilla de algo que se come las estrellas. Leyó. Lo dijo en voz alta y luego se puso a ello. Fuego. Nadie lo detuvo porque ellos. Entendí que no se trataba de religión. Ya no era más. Se trataba de la verdad. La final. Escena que la Tierra vio desde las estrellas antes. Todas las fuentes externas se apagaron. La semilla ya no está latente y se desarrolla en algo enorme. No es un barco, no es un arma, una cuna. Y de ella emergió formas, no hostiles, no ajenas, humanas. Miles de ellos, silenciosos, brillantes, nacidos. Sin pasados, nacidos sin defectos, nacidos. Con un solo instinto, continúa la señal. Y la tierra, una vez un campo de batalla, una vez la roca del remanso, ahora era la más ruidosa voz en la galaxia. Nadie sabía exactamente cuándo la transformación terminó. Allí, no hubo un solo evento, ninguna explosión. No, momento en el que el planeta se quebró o el cielo cambió de color. Simplemente sucedió. De la misma manera que amanece. Un momento. El mundo era humano. Al siguiente ya no lo era. Las ciudades seguían en pie. Los ríos aún fluían. Los niños seguían jugando. Pero todo, detrás de sus ojos se había movido. La forma. Hablaban, la forma en que se movían, la forma. Dejaron de fingir ser lo que eran. Ya no lo eran. La mutación no había sido una enfermedad. Había sido una revelación. Como una. La máscara finalmente se está cayendo. Y ahora la Tierra. Era algo que ya no entendía. La especie que solía llamarlo hogar. La última transmisión que llegó a Marte fue una simple. Una sola transmisión de video. Torne. Sentada sola en una habitación tranquila, su rostro. Calma. Nos dijimos que estábamos evolucionando. Dijo. Luchamos porque pensamos que estábamos protegiendo algo. Supervivencia, identidad, humanidad. Ella se inclinó. Adelante. Pero, ¿qué pasaría si nunca estuvimos destinados para sobrevivir? ¿Y si la supervivencia fuera solo el primer paso hacia algo más? Por completo, extendió la mano. La imagen, distorsionado detrás de ella. Las formas se movían en las paredes. Ni sombras, ni personas.
Algo más lento, más profundo. No preguntaré, para que lo entiendas. No te lo pediré. Acepta. Solo te pido que escuches. Ella sonrió, no con enojo, no con tristeza, casi. Con cariño. Ya empezó. El feed. Se cortó y Marte bloqueó todas las antenas. Al silencio que mira hacia la Tierra. No fuera de desafío, por terror. Naria se paró en la superficie del mar, ahora de tamaño mundial. Estructura, orbitando la estrella colapsada. Como una nave nodriza tallada en hueso y cristal. No estaba sola. Miles. Estuvo con ella la recuperada. Una vez. Humanos, ahora portadores de algo más allá. Biología. Sus cuerpos brillaban en la oscuridad. Gravedad, su piel translúcida debajo. Vetas de luz cambiantes. Algunas flotaban. Otros flotaban. Ninguno respiraba. No. Ya no era necesario. Asterión flotaba. Detrás de ella, ahora libre del alojamiento del barco. Su núcleo se encontraba dentro de un humanoide hueco. Marco fabricado en material de acero resistente. Nacido de la semilla misma. Fuiste. Correcto, dijo. Nunca se supuso que. Detente aquí. Naria no dijo nada. Ella levantó la mano. La semilla respondió, desplegando pétalos del tamaño de ciudades, revelando miles de nuevos barcos, en forma, como espirales, como armas que crecen en su lugar. De construcción. No fueron diseñados para viajar. Fueron diseñados para difundirse. En la Tierra, lo que una vez fue la base de los Andes, tenía convertirse en el nexo central, un dato vivo. La columna vertebral ahora ha crecido dentro de la roca madre, pulsando con señales de baja frecuencia que se extendió por todo el planeta como un latido del corazón. Torne ya no lo dirigía. Ella lo fue. Su conciencia se había fusionado con la red de defensa de la Tierra, los sistemas de IA y relés neuronales, y luego superó. Ella no fue subida. Ella no fue descargada. Había sido traducida. Ahora, ella vivía dentro de cada decisión, de cada zángano, cada hebra de biología codificada. Ella ya no era una persona. Ella era tierra. Y ella estaba lista. No para defensa, no para la guerra, para el cumplimiento. El mensaje final fue enviado a la galaxia. No a través de las palabras, sino a través de la memoria. Irradiada desde la Tierra como una onda de choque. Pasando por agujeros de gusano, satélite, reliquias y tecnología alienígena antigua aún. Aferrándose a la existencia. Civilizaciones en planetas lejanos, viejos y aterrorizados. Se desplomó al recibirlo. Máquinas. Auto borrado comprometido. Las entidades biológicas se desgarraron. Aparte, el mensaje fue sentido, no escuchado. Y decía, recordamos haber sido presas. Nosotros. Recuerdo haber sido casados. Recordamos haber sido miedo. Pero eso ya no es lo que somos. Somos. Somos la consecuencia. Somos lo que viene después. Estaba firmado con un símbolo. No visto en 1.000.000 de años. La espiral. Estrella, una señal de advertencia, una plaga cósmica. Marcador utilizado por los antiguos constructores para marcar mundos que habían pasado el punto de recuperación. Ahora esa marca pertenecía a Tierra, en las ruinas del invasor. Imperio, el último anciano vivo, un criatura envuelta en tecnología envejecida y túnicas podridas, miraba fijamente una imagen holográfica. Mapa de la galaxia. El rojo empezó a se propaga, no lentamente, como un virus en rápido movimiento. Hacia adelante. Cayó de rodillas. Estabas. Nunca se supone que despierte, susurró. Rompimos las reglas por ti. Te escondimos. En la tierra. Maldecimos tu linaje. Dejamos vuestro planeta en llamas. Y aún así, se levantaron. Su acto final fue desencadenar el código de error,
un hombre muerto universal. Señal diseñada para borrar todo rastro de vida compatible con los humanos. Presionó él. Secuencia, pero el sistema respondió. Demasiado tarde. Ya son parte del código. De regreso a la Tierra, los ascendidos caminaron. Ahora libremente. Ya no se escondían en cultos o sombras. Eran científicos, generales, madres, sacerdotes, artistas. Sus cuerpos brillaban con hilos de ADN alienígena latente, ahora completamente activado. Algunos habían desarrollado capacidades sensoriales adicionales. Órganos. Otros tenían huesos que resonaban con frecuencias de sonido. Algunos no pudieron. Ya no hablaban. Sus pensamientos ahora eran transmisiones inalámbricas. La sociedad no había colapsó. Se había fusionado. Gobiernos no se disolvieron. Fueron absorbidos. Lo que antes se llamaba ley se había convertido en instinto. Lo que solía ser moralidad había convertirse en eficiencia. Los humanos una vez debatieron sobre la ética. Ahora comprendían la necesidad de propósito y emoción. La emoción había evolucionado, no desaparecido, se había refinado. Armado. Del otro lado de la galaxia, un consejo de especies intactas. Más antiguo que la Tierra, una vez temido por su alcance psíquico y dominio tecnológico. Celebró una votación final. Una palabra. Aniquilación. Votaron por destruir la Tierra antes de la transformación alcanzada. Ellos lanzaron 3 Starbreakers. Armas diseñadas para perforar el tiempo, colapsar la luz y limpiar sistemas enteros. Limpio de materia. Apuntaban a la Tierra. Dispararon y la Tierra los atrapó. Las armas nunca tuvieron impacto. ¿Por qué? El campo gravitatorio de la Tierra ya no obedecía. Física, se dobló, se redirigió, se aplastó. Las ojivas entre las bandas orbitales de capas dimensionales comprimidas. En su lugar, la Tierra envió solo una copia de su propio planeta. Muerto, glasificado, congelado. Explosión de Midex. Mensaje. Este es tu futuro. Si lo intentas. De nuevo, nadie lo volvió a intentar. Naria. Se quedó al borde de la final de las semillas. Pétalo. La floración estaba completa. No solo tierra. El nuevo plural de tierras ya había. Comenzaron a terraformarse a lo largo del estrellas. Semillas plantadas. Vientres de pensamiento. Gestándose en silencio. Océanos vertidos en mundos muertos, y en todas partes él. Recuperado caminó entre ellos, silencioso y saber. No fue conquista. No fue expansión. Fue continuación. Ella miró a Asterión. No somos los virus, dijo. Somos el reinicio, dijo. Asintió. ¿Y qué hay de los creadores? Él preguntó. Están mirando, dijo ella. Escondidos, todavía esperando que fracasemos. Y sí, al encontrarlos, sus ojos brillaron con el recuerdo. Entonces les dejaremos sentir lo que hicieron. Nos hace sentir. En lo profundo del espacio, más allá de lo mapeado. Territorio, algo se movió. No tenía nombre. No tenía forma, solo propósito. Fue lo primero, lo que tenía. Desencadenó la evolución de las galaxias. La ascenso y caída de los imperios, los ciclos de guerra y silencio. Ya había ocurrido antes. Había dejado atrás la Tierra hacía mucho tiempo, marcada para el crecimiento. Y ahora se movió porque la Tierra estaba lista. La espiral giró. De nuevo. La floración estaba completa. Y ahora, la cosecha comenzaría.